Bienvenidos a este especial con motivo de la inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024. Esta será la 17ª ocasión que se realice en estas justas, un evento que surgió a finales de la década de los años 40 en el siglo XX en la localidad de Stock-Mandeville, por la iniciativa de un neurólogo alemán, Ludwig Guttmann, quien organizó un evento deportivo como parte del proceso de rehabilitación para los soldados. A lo largo de este especial abordaremos diversos temas que no solo se enfocan en el ámbito deportivo, sino que incorporan todo lo que ha sido el proceso de inclusión en la sociedad de las personas que presentan una condición de discapacidad o de movilidad reducida. A esta hora le doy la bienvenida a nuestra periodista Eumar Esa, quien se encuentra en Rock Hill, Estados Unidos. Saludos, Eumar. Saludos, Luis. Un gusto estar con ustedes para repasar este gran momento de la historia humana que siempre se convierte en los Juegos Paralímpicos. Y también aprovecho para darle la bienvenida a Natalia Ruiz, nuestra periodista en París, y quien se encuentra en las inmediaciones de la Plaza de la Concordia, el lugar designado para llevar a cabo la inauguración de estos Juegos. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias a Luis y saludos para todos y para todos los telespectadores. Y aquí estamos listos en este lugar. Allí detrás mío es donde va a darse inicio a esta tremenda ceremonia de inauguración de estos Juegos Paralímpicos que por primera vez se hacen en plena ciudad. Ya vamos a estar hablando de ello, Natalia, pero también nos acompañará Lorenzo Alpaladejo, deportista paralímpico español, conferencista y comentarista de transmisiones deportivas, y quien nos ofrecerá su experiencia sobre lo que es el deporte paralímpico, pero también de lo que fue su participación en estas justas. Bienvenido, Lorenzo. Hola, muy buenas a todos, un placer estar con vosotros y nada, disfrutar durante los próximos minutos de un evento extraordinario, de un evento especial de esta inauguración de los Juegos Paralímpicos París 2024, unos Juegos que desde el primer día ya están haciendo historia. Por supuesto que sí, Lorenzo, ya vamos a profundizar más de esta historia de los Juegos Paralímpicos, pero quisiera comenzar con Natalia, porque Natalia, te encuentras, ya lo mencionaste, en los alrededores de la Plaza de la Concordia. ¿Cómo está el ambiente en la previa de esta inauguración? Y, por cierto, ya lo mencionaste, al igual que los Juegos Olímpicos, será una inauguración que sale fuera de un recinto, que sale fuera de un estadio. Así es, Luis, pues esa es una de las grandes novedades. Los organizadores de estos Juegos Paralímpicos que quieren y tienen la misma ambición que esta ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, que también pues marcó tanto hace ya prácticamente un poquito más de un mes. En todo caso, aquí pues hay cada vez más gente. Esta vez los Campos Elíseos hay poca circulación de vehículos, todo está muy cerrado. Ya hemos visto varios buses que han venido aquí, que son los que están trayendo a los paratletas que van a desfilar por una parte de esta avenida. Así va a comenzar esta ceremonia inaugural, y ya digamos el espectáculo que se tiene esperado para el día de hoy ya estará concentrado sobre la Plaza de la Concordia, pero se ve cada vez más gente, porque además a lo largo de ese desfile y de lado y lado de la avenida, unas 15.000 personas podrán asistir a esto gratuitamente. Las puertas ya de la Concordia, de ese sitio de la Concordia, se abrieron hace ya prácticamente 2 horas, así que la gente ya ha podido ingresar. Allí se espera que haya unos 35.000 espectadores que pagaron, por supuesto, su entrada, entre unos 70 a 400 euros más o menos. Los precios han ido subiendo mucho y por supuesto se siente cada vez más este entusiasmo. Mucha gente también ha venido aquí a preguntarnos dónde es la ceremonia, desde dónde podemos de pronto verla. No solamente gente francesa, no solamente parisinos, sino también muchos turistas, mucha gente que ha decidido venir también a la capital francesa para vivir estos Paralímpicos, para también poder visitar un poco de turismo a la vez, pero con muchísimas ganas de ver lo que puede suceder en esta ceremonia y, por supuesto, estos próximos 11 días de competición. Claro que sí, Natalia. Por supuesto que el movimiento paralímpico ha crecido muchísimo y sobre eso vamos a conversar con Lorenzo más adelante. Pero aprovechando que está con nosotros, Lorenzo, te consulto, no sé si tuviste oportunidad de participar en la ceremonia inaugural de Londres 2012. ¿Cómo se viven esos momentos en la previa? ¿O el atleta está en plena emoción, pero con la mente puesta en su competencia?
No, a ver, una ceremonia inaugural de los Juegos es una experiencia única en la vida. Al final es el comienzo del cumplimiento de un sueño, ¿no? Ahora mismo 4.400 deportistas que son los que participan en esta edición de los Juegos Paralímpicos están ante el comienzo de un sueño. No todos ellos pueden participar en esta ceremonia inaugural. Todos los que compiten mañana, por ejemplo, no van a participar debido a que una ceremonia inaugural desde que te citan en la Villa Olímpica hasta que termina la ceremonia son unas 5, 6, 7 horas donde estás casi todo el tiempo de pie y al final donde no estás descansando, con lo cual los deportistas que compiten al día siguiente o incluso a los 2 días siguientes no participan en esta ceremonia, pero al final yo tuve la suerte de vivirla en Londres 2012 y es algo irrepetible, es algo que yo siempre digo que han pasado ya muchísimos años y aún así es muy difícil de escribir si no la estás viviendo, ¿no? Es esa sensación de entrar detrás de la bandera de tu país y de sentir que el mundo se para verte cumplir tu sueño, ¿no? Para verte demostrar que al final, con trabajo y con la ayuda y el apoyo de todos los tuyos, pues puedes llegar al evento más importante del mundo. Y creo que eso, en un entorno como los Juegos Paralímpicos, pues es algo inolvidable. Gracias, Lorenzo, y seguramente cada edición que percibes sobre los Juegos Paralímpicos te debe llenar de mucha emoción. Pero vamos a conversar con Eumar, porque como ya lo adelantamos, estos Juegos surgen como parte de un proceso de rehabilitación para los soldados, pero en la actualidad es un movimiento sumamente consolidado que hasta en algunos países los paraatletas se han convertido en celebridades. Completamente, sí, es un fenómeno esto de los Juegos Paralímpicos y el deporte adaptado en general que se consolida cada vez más, y la prueba está en esa venta de entradas que se ha verificado de cara a París 2024. Los organizadores hablaban de que se han vendido unos 2 millones de entradas, pues una cifra pues muy interesante, tomando en cuenta que digamos el hartazgo que podría haberse generado luego de los Juegos Olímpicos o la competencia por el interés después de los Juegos Olímpicos. Definitivamente la sigue ganando o la sigue manteniendo el deporte paralímpico. Es probablemente un fenómeno que se encuentra mucho más cercano a, digamos, el espíritu humano, porque hay mucho más de sobrehumano relacionado con los Juegos Olímpicos, pero los Paralímpicos sí tocan, digamos, la fibra más íntima de todos nosotros, porque se trata de seres humanos probablemente enfrentándose a las mismas conflictos, las mismas dificultades, los mismos desafíos que muchos de nosotros tenemos en nuestro día a día, pero amplificados por sus condiciones especiales, y lo están superando, están llegando mucho más allá de lo que probablemente en algún momento les dijeron que iban a ser limitaciones de por vida. Lo decías, precisamente muchos atletas paralímpicos se han convertido en una especie de celebridades, de influencers. Vimos, por ejemplo, a quien será abanderado de Francia, Alexis Hankanan, tomando el relevo de la antorcha de cara a los Juegos Olímpicos en la alfombra roja de Cannes, una imagen poderosa, una alegoría del poder, del nivel que alcanzan muchos deportistas paralímpicos. Y, por ejemplo, citar el caso, hay algunos casos que tienen que ver, por supuesto, con destacar este triunfo del espíritu humano, digamos, lo más elevado y precioso del espíritu humano que vemos en Juegos Paralímpicos. Por ejemplo, la italiana floretista Beatrice Vio, que ha utilizado esa tragedia personal de una chica de 11 años que ve amputados sus 4 miembros, desfigurado su rostro producto de la meningitis B, que ha ganado ya 2 medallas de oro en Juegos Paralímpicos, y que utiliza su influencia y su poder frente a los medios para hacer campañas de vacunación. O, por ejemplo, Samuca, ese nadador brasileño, Samuel de Oliveira, que es campeón mundial, que va a participar por primera vez en unos Juegos Paralímpicos y que está además clamando por mayor espacio y mayor cobertura de los medios tradicionales para solventar, digamos, esas falencias que presenta la atención de los medios tradicionales. El Comité Paralímpico Internacional ha acudido a las redes sociales buscando una asociación o concretando una asociación con YouTube y con TikTok que definitivamente va a ayudar a visibilizar aún más este fenómeno.
Por supuesto que sí, Eumar, vamos a estar hablando más adelante de esas historias de vida que nos dejan estos Juegos Paralímpicos, pero en ese orden de ideas, mencionando la universalidad de todo este proceso, quisiera conversar nuevamente con Lorenzo para hablar de lo que ha sido que el crecimiento de los comités olímpicos nacionales que se han venido sumando a este movimiento y están captando una atención similar, como ya lo mencionaba Eumar, a la de los Juegos Olímpicos. Pues mira, para comprobar simplemente este dato, voy a aportar una serie de datos en referencia a lo que nos comparte el Comité Paralímpico Internacional acerca de los Juegos que hoy se inauguran. Durante todos los Juegos Paralímpicos París 2024 van a tomar parte en competiciones 4.400 deportistas, de los cuales el 45% son mujeres y el 55% hombres. Recordemos que esto es un dato importantísimo. ¿Por qué? Porque en muchos países recordemos que las personas con discapacidad no tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad y en muchos de ellos mucho menos las mujeres con respecto a los hombres. Entonces el hecho de que el 45% de las participantes en un evento como unos Juegos Paralímpicos sean mujeres es un dato que nos tiene que congratular a todos. Hay un total de 549 eventos de medalla en donde participarán estos 4.400 deportistas. China, Brasil y Francia son los países con más representación y también se bate el récord de delegaciones con 168 formadas por 167 comités paralímpicos nacionales de los 5 continentes y una delegación de deportistas refugiados que también bate su récord de participación. Y en estos Juegos recibimos por primera vez a 3 delegaciones como son Eritrea, Kiribati y Kosovo, que tendrán deportistas que harán que sus países debuten en estos Juegos Paralímpicos. Con lo cual, pues creo que esas 168 delegaciones, esos 4.400 deportistas de los 5 continentes, demuestran que el deporte paralímpico va hacia arriba, que el deporte paralímpico va creciendo y sobre todo también que el mensaje que se está dando a la sociedad está calando, ¿no? Porque yo al final recuerdo en mi experiencia propia, cuando yo competía en los Juegos Paralímpicos de Londres, se hablaba mucho de que al final el atletismo es el deporte más universal que hay porque es de los deportes que menos costes suponen para practicar y nos encontrábamos con que el continente que es una de las potencias en atletismo a nivel mundial, a nivel olímpico, que es África, no aportaba prácticamente deportistas en el ámbito paralímpico por las circunstancias de los diferentes países y todo lo que conlleva el ámbito de la discapacidad en esos países, ¿no? Pues ahora, por suerte, en estos Juegos de París 2024 ya empezamos a ver deportistas africanos no solo compitiendo, sino incluso con opciones de ser de los grandes protagonistas en estos Juegos Paralímpicos de París. Y a partir de este 28 de agosto vamos a estar siguiendo muy de cerca la actuación de cada uno de esos paraatletas. Pero recibir estos Juegos no es un proceso sencillo, pues los escenarios deportivos deben contar con una serie de características, especialmente para ser más amigables con las personas de movilidad reducida. Natalia, ¿cómo se ha dado ese proceso en París? Y no sé si hay detalles de la ceremonia de inauguración, más allá de que la puesta de escena estará dirigida por Tomás Joly. Así es, Luis, pues efectivamente, como usted bien lo decía, uno de los puntos esenciales de estos Juegos Paralímpicos, pero no solo, sino también desde los Juegos Olímpicos, era el acceso a las personas con movilidad reducida. Así que en todos los sitios de competición ya había rampas y también todo un grupo de voluntarios que estaban precisamente desplegados para poder ayudar en caso de que se necesitara, y será lo mismo igual para estos Juegos Paralímpicos, para el público, pero por supuesto también para los atletas que estarán en competición, empezando por esa Villa Olímpica que fue diseñada también precisamente pensando en ellos. Cuando se visitaron los primeros apartamentos que ya estuvieron listos, nos mostraban muy bien cómo se había pensado precisamente con todas las posibilidades de acceso, las rampas, los diferentes ascensores, pero también los baños que tengan el espacio suficiente para una persona, por ejemplo, que esté en una silla de ruedas. Y ahora en cuanto a la ceremonia, pues también habrá unos lugares especiales para las personas que tengan
tengan algún tipo de discapacidad. Primero, para aquellas personas que estén en una silla de ruedas, hay unos puestos especiales para esta ceremonia. Me refiero a las personas que estén dentro del público, la posibilidad también de que vengan con un acompañante. También para las personas que sean sordomudas habrá lenguaje de señas también que estará disponible a lo largo de esta ceremonia. Y sí sabemos un poquito más de esa ceremonia, que tendrá el nombre de Paradoja. Eso es lo que quiso Thomas Joly, Paradoja, porque finalmente va a realizarse en plena ciudad, en una ciudad que en realidad no es 100% amigable con las personas que tienen quizás algunos, pues que tienen movilidad reducida. Y por eso lo que se quiere hacer con esta ceremonia, que en realidad Thomas Joly y los demás organizadores decían que quieren sacudir un poco al público con lo que van a mostrar a lo largo de estas 3 horas de ceremonia, un espectáculo dividido en 7 actos diferentes, pues es también poner al cuerpo, pero de todos los tipos de cuerpo, la belleza del cuerpo sin importar cómo sea a lo largo pues de todo este espectáculo. Habrá unos 150 bailarines, 20 de ellos, cerca de 20 de ellos, de hecho, están en situación de discapacidad, así que la idea es de hacer algo bastante inclusivo y de cambiar sobre todo la perspectiva que se tiene de las personas que están en situación de discapacidad. Así que se sabe ya cada vez más de esta ceremonia. Se sabe también que la dirección musical estará a cargo de Victor Lemann, es el mismo hombre que estuvo también a cargo de la dirección musical de las ceremonias de los Juegos Olímpicos, también el creador del himno de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Juegos Paralímpicos. Y por supuesto ahora lo que nos queda por saber es quién quién va a ser el atleta, los atletas, es lo que aún no sabemos, que van a iluminar o a encender el pebetero olímpico, pebetero que tal vez alcanzan a ver un poquito a mis espaldas, porque es el mismo que se usó para los Juegos Olímpicos, que llamó tanto la atención y que se eleva en un globo a más de 60 metros de altura y que cada noche pues va a iluminar una vez más el cielo de París, algo que ha llamado mucho la atención, y ya son miles de personas las que ya están haciendo fila y que están pidiendo sus tiquetes para poder entrar a ver esto, así que todavía hay un poquito de incógnita, pero ya esto es lo que les puedo adelantar de lo que esperamos ver esta noche aquí en París. Natalia, ¿podría decirse que entonces hubo más secreto para los Juegos Paralímpicos que para el caso de los Juegos Olímpicos, donde se vieron muchos artistas por toda la ciudad días antes? Pero Francia cuenta con cerca de 67,9 millones de habitantes, de acuerdo con un estudio del Banco Mundial realizado en el año 2022. Asimismo, un informe de la Unión Europea revela que un 25,3% de su población sufre alguna discapacidad. En el caso de París, los datos se ubican alrededor del 8% de los 2,1 millones de habitantes. Si bien París es una ciudad que no es muy amigable para las personas con discapacidad, en parte por su historia y su arquitectura, es una realidad que quieren cambiar con los Juegos. De hecho, así como uno de los proyectos principales de los Juegos Olímpicos fue dejar un Sena rehabilitado, el objetivo de estos Juegos Paralímpicos es convertir la ciudad en un modelo de accesibilidad global para las personas con problemas de discapacidad. Natalia, se sabe que la ciudad ha destinado unos 125 millones de euros para mejorar la accesibilidad y promover la inclusión. ¿En qué áreas se han enfocado estos recursos? Así es, Luis, pues una de las partes más importantes en los que se ha destinado este dinero tiene que ver con los andenes, porque muchas veces en las paradas de autobús pues había buses que tenían las rampas para facilitar, por ejemplo, que una persona que esté en una silla de ruedas pudiera subir a un bus, pero muchas veces estos andenes eran demasiado altos, así que finalmente todo esto pues generaba un obstáculo más para alguien que estaba buscando transportarse en la ciudad. Así que hay una parte de ese dinero que se destinó a eso, porque ya pues son prácticamente el 70% de todas las paradas de autobús aquí en París que puede decirse son accesibles, el tranvía también, hay unos 1000 taxis también que son automóviles que están destinados para transportar a personas en silla de ruedas, pero digamos que el gran problema mantiene siendo el metro, porque el metro de París pues es una construcción muy antigua, data de 1900 y en realidad tan solo el 9% de las estaciones, estamos hablando que el metro tiene unas 300 estaciones, pues
pues son accesibles. Entonces ahí es donde queda todo ese trabajo por hacer. París también ha querido hacer en los diferentes cantones de la ciudad que está dividida en 20 cantones, pues hay 17 barrios en total en toda la ciudad que son 100% accesibles, es decir, no solamente los andenes, sino también cuando las personas van a ir a alguna oficina municipal, a algún lugar, por ejemplo, para realizar deporte, o por ejemplo a una biblioteca. Todos estos diferentes lugares también son 100% accesibles, incluso hasta las viviendas, pero por supuesto queda aún muchísimo por hacer. Para esto se destinaron cerca de unos 8,5 millones de euros, pero por supuesto mucha gente dice, bueno, pero si yo tengo algún problema de movilidad, debo vivir en alguno de esos barrios, pero el problema está en los demás barrios que puedo hacer, porque no toda la ciudad tiene pues las infraestructuras. Por supuesto es una inversión que se tiene que ir haciendo poco a poco, y la que queda pendiente es el metro, porque son obras que bien podrían durar unos 20 años para que todas las líneas del metro, las 16 líneas del metro, sean 100% accesibles y con un costo bastante elevado, unos 10.000 a 20.000 millones de euros. Y ahí está la gran pregunta, es de cómo encontrar ese dinero, esa inversión, porque la ciudad de París, en todo caso su alcaldesa Anne Hidalgo, dijo: nosotros no buscamos aumentar los impuestos de los parisinos. Interesante esta iniciativa entonces de querer cambiar la ciudad y a la par buscar los recursos para ello. Pero quisiera aprovechar que está con nosotros Lorenzo Albaladejo, el paratleta español, y te consulto, Lorenzo, así como las ciudades piensan en mejorar la accesibilidad, ¿cómo es el proceso en cuanto al diseño de las políticas deportivas para los atletas con discapacidad? A ver, una de las condiciones importantes que piden a cualquier ciudad candidata a albergar unos Juegos Paralímpicos, ¿vale? Efectivamente, como decía ya antes, los recursos que tienen actualmente de accesibilidad que permitan que esa ciudad, simplemente con lo que tiene, ya pueda albergar en sus distintas sedes las distintas competiciones, ¿no? Y otro, el legado que van a dejar en relación a la evolución de las políticas de discapacidad, la evolución de la accesibilidad en los transportes, en las instalaciones públicas, ¿vale? Entonces, el objetivo que pretenden dejar los Juegos, el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional se dieron cuenta de que todos los países que albergaban unos Juegos tenían que invertir una enorme cantidad de dinero, ¿vale?, para adecuar el país para albergar una competición de la magnitud de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos, ¿no? Entonces, centraron esa inversión no en solo el impacto que va a generar a nivel deportivo para el país, todo ese dinero que se tiene que invertir, sino en el retorno que va a tener para el propio país esa inversión que se haga con motivo de los Juegos, ¿no? Y uno de los grandes retos que tienen, especialmente desde los Juegos de Barcelona en el año 1992, ¿vale?, es aprovechar esa organización de los Juegos Paralímpicos para trabajar en recursos de accesibilidad para las personas, ¿no? Porque al final hay que tener en cuenta que, lo decía la propia alcaldesa de París, que es un reto que la accesibilidad sea universal a todas las zonas de la ciudad, en este caso de París, ¿no? Porque al final a lo que se tiende es a hacer accesible el entorno de núcleos de referencia para la población, como puede ser en París la Torre Eiffel, o como puede ser los alrededores del Louvre, o de zonas muy turísticas y que generan gran interés para la población. Pero el asunto es que no hay que olvidar que una ciudad no son solo el turismo que recibe o las visitas que recibe, es la población que vive allí. Entonces, y en relación a lo que decía ahí antes de las 16 líneas de metro, creo que el verdadero reto que tienen los gobernantes, no solo en este caso de París por albergar los Juegos, sino de todos los países, ¿vale?, es prestar atención no solo a la gente que vive en los alrededores de sitios turísticos, de sitios que pueden atraer una gran cantidad de ingresos en relación a turismo para los gobiernos, sino también prestar atención a que personas con discapacidad tienen que tener el derecho y la facilidad de poder desplazarse por cualquier ciudad de manera similar a cualquier persona que no tenga ninguna discapacidad, ¿no? Entonces, al final está clarísimo que la inversión es muy grande, que la inversión es majestuosa,
pero no hay que olvidar que tenemos que brindar los mismos derechos a todas las personas. Entonces, evidentemente, por algo se tiene que empezar. No le puedes pedir a un gobierno de un país que pase de 0 a 100 en 10 años, que es prácticamente el tiempo que te dan desde que te asignan unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos hasta que se llevan a cabo. Pero creo que tiene que ser el comienzo de algo que de verdad transforme, y no como ha pasado, por ejemplo, en Atenas, sin ir más lejos, que albergó los Juegos de 2004, que al final ve el impacto real que tiene los Juegos en la población y en el país, y no es lo que se preveía, ¿no? Y yo creo que desde Barcelona 92, Barcelona supuso un antes y un después los Juegos Olímpicos y Paralímpicos para la ciudad de Barcelona, incluso para el país entero, para España. Atlanta 96 también fue algo muy significativo. Sydney 2000 quizás no tanto. Atenas 2004 quizás en ese aspecto del legado fueron los Juegos Sí. con peor legado. Pero luego creo que desde Pekín 2008 el legado se ha ido cuidando demasiado, y ahora, pues fíjate, Sí. simplemente con el objetivo que tenían, no exento de polémica. Hay que recordar que toda la población francesa no terminaba de creer el hecho de que pudieran hacer el Sena utilizable, y no hay que echar mucho la vista atrás para recordar los problemas que han tenido el comité organizador de los Juegos Olímpicos con el tema de la potabilidad del agua del Sena o su utilidad a la hora de las diferentes pruebas, Sí, Lorenzo, ¿vale? Pero ya al final es el comienzo de algo. vamos a profundizar más adelante en estas situaciones, en estos ejemplos de ciudades que albergaron los Juegos Paralímpicos, pero precisamente estas justas nos dejan una gran lección de vida, primero por el esfuerzo de cada uno de los participantes en dar lo mejor de sí para su país, algo que es valioso, pero también nos ofrecen impactantes historias de vida. Hace 3 años lloramos con Zakia Judadati, quien pidió ayuda en las redes sociales para poder abandonar Afganistán tras el control del gobierno por parte del Talibán y participar en el parataekwondo. Para este año los ojos estarán puestos en Valentina Petrillo, quien se convertirá en la primera atleta transgénero que participe en unos Juegos Paralímpicos. Ella viene interviniendo en las justas de 100, 200 y 400 metros planos T12 para personas con discapacidad visual y viene dejando récords nacionales en Italia. Lorenzo, ¿cómo se maneja la presión entre atletas paralímpicos ante situaciones traumáticas o polémicas como las que hemos mencionado? A ver, aquí hay que entender una cosa, ¿vale? Hay que entender, por un lado, la situación del atleta, porque el caso de Valentina Petrillo, entiendo que su situación personal pues le puede implicar pues ciertas situaciones a nivel de salud mental bastante complejas, pero también hay que pensar en la integridad de la competición, ¿no? Cuando a lo largo de la historia se ha separado el deporte masculino del femenino, es porque se entiende que en base a una serie de condicionantes, sobre todo biológicos, hay una diferencia evidente a la hora de obtener el rendimiento o a la hora de conseguir el rendimiento entre un hombre o una persona del género masculino y una mujer o una persona del género femenino. Entonces, cuando metemos componentes que no tienen nada que ver con esa biología para decidir si una persona compite con hombres o con mujeres, pues podemos estar poniendo en peligro la integridad del deporte practicado por mujeres, no la integridad del deporte femenino. Entonces, evidentemente cualquier deportista tiene el derecho de poder practicar deporte, pero no hay que olvidar que esto es deporte de alto rendimiento y que aquí se tiene que regular de una manera muy clara quién participe y quién no según qué pruebas. Y eso lo vemos muy claro en deporte paralímpico. En deporte paralímpico tenemos 4 discapacidades elegibles, que son la discapacidad física, la discapacidad intelectual, la parálisis cerebral y la discapacidad visual. Y tú dices, hay muchas otras discapacidades, ¿por qué no pueden participar? Pues porque hay un reglamento y ese reglamento establece que pueden participar estas. Pero es que hay gente con más discapacidad que podría participar, sí, pero es que el reglamento es el que es. Y al final tenemos que ser conscientes de las normas que tenemos y ser conscientes de que por el fin de preservar el deporte paralímpico tenemos que cuidarla. Entonces, en relación a los atletas trans
o a los atletas intergénero o a los atletas de género fluido. También hemos tenido el problema con Iman Khelaifi, la boxeadora, durante los Juegos Olímpicos. Pues creo que ha llegado el momento, o en su momento también con Caster Semenya, que ahora se me viene a la cabeza, la atleta de 800 metros olímpica. Pues creo que llega el momento de que se tengan que sentar. La Federación Internacional de Atletismo, por ejemplo, ya decidió poner una normativa al respecto. El Comité Olímpico Internacional ahora ha cambiado la versión y sí que ha dejado y ha respaldado a Iman Khelaifi. En el caso del caso de Valentina Petrillo, ella ya fue medallista en el Campeonato del Mundo de 2023 en París, y eso levantó muchísima polémica, entre ellas con la española Melanie Vergés, que fue la primera damnificada y estuvo a punto de perder una plaza para estos Juegos Paralímpicos debido a la participación y a la obtención de medalla por parte de Valentina Petrillo. Y bueno, por un lado tenemos que tener en cuenta que hay que preservar los derechos de estas personas o trans o intergénero o de género fluido o que se identifican con un género distinto al que la biología les marca, pero por otra parte hay que tener en cuenta que tenemos que establecer unas reglas del juego para todos y que esas reglas del juego tienen que ser cumplidas y respetadas por todos. Entonces, a partir de ahí se tendrían que sentar, se tendrían que discutir, pero creo que tenemos que preservar la integridad del deporte y esa igualdad de condiciones hacia la victoria. Seguro que es un tema que va a seguir dando de qué hablar en los próximos días y para las próximas justas, pero hay atletas que han tenido la oportunidad de participar tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos. Recientemente vimos el caso de Bruna Alexandre, una jugadora de tenis de mesa de Brasil, quien intervino en el combinado por equipos femenino EUMAR. ¿Qué representa esto y podría ser que en el futuro sea más frecuente esta unión, es decir, la inclusión de atletas paralímpicos dentro de las justas olímpicas? A juzgar por el caso de Bruna Alexandre y Melissa Tapper, muy probablemente, pero de momento solamente estamos hablando de 16 casos en la historia, van a llegar a 17 cuando Bruna Alexandre, llegaron, mejor dicho, a 17 con la participación de Bruna Alexandre en los Juegos Olímpicos, porque recordemos, ella ya tenía participación en Juegos Paralímpicos, tenía una medalla de plata, 2 de bronce y pues sorprendió a todos al hacer el equipo femenino para participar en los Juegos para atletas convencionales hace un par de semanas en el tenis de mesa. Precisamente este deporte junto con el atletismo y el tiro con arco son los que más han dado casos de atletas que han podido competir en los dos eventos. El caso de Melissa Tapper, la tenismesista australiana, es uno de ellos. Ella se encamina a su tercer doblete consecutivo, porque recordemos, ella había participado tanto en Río como en Tokio en Olímpicos y luego en Paralímpicos. Lo hizo también hace un par de semanas en París y lo va a hacer próximamente ahora en estos Juegos Paralímpicos. También, por supuesto, el caso más emblemático ha sido el de Oscar Pistorius, el sudafricano, que libró una lucha durante 4 años ante la antigua IAAF, lo que es hoy World Athletics, para lograr su participación. Él tenía marcas que lo ubicaban dentro de los rankings del deporte convencional y la IAAF consideraba que tenía algún tipo de ventaja por el hecho de contar con esas chitas, esas prótesis de fibra de carbono con las que se hizo famoso. Él logró comprobar precisamente gracias a un escalador, a un nativo escalador paralímpico, Hugh Herr, que demostró ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte con base científica, porque él es un experto biomecánico, que no había tal ventaja y pudo participar en Londres 2012. Otro caso emblemático es el de la campeona de Atlanta 96 en el lanzamiento de disco, Hilde Viluda, alemana, que perdió una pierna con producto de una sepsis y se trasladó posteriormente al deporte paralímpico, pero incluso ha habido casos de competidores que han cambiado de deporte. Es el caso de la judoka Michelle Fanblatt de Israel, que pasó a competir en otra disciplina, y también de Horacio Fragón. Ella era judoka y se convirtió en remera, y en el caso
Nicasio Doracio Fragón, italiano. Él pasó de ser un competidor de patinaje en los Juegos de Invierno a ser uno de los hockey, de para hockey por equipos. E incluso podríamos citar un caso que probablemente no ha trascendido mucho en la historia porque no participó en Juegos Paralímpicos, pero sí lo hizo en Juegos de Stockman Deville, que son ese antecedente que tú mismo citaste, Luis. Es el caso de Abebe Bikila, porque recordemos que luego de su oro en Beijing, en Tokio 64, él quedó parapléjico y participó, llegó a estar en los Juegos de Stockman Deville en tiro con arco y tenis de mesa. Así es, y para disfrutar verdaderamente de los Juegos Paralímpicos es necesario entender el complejo sistema de clasificación y las categorías que ya Lorenzo nos estaba adelantando detrás del programa de competencias. Un sistema que permite agrupar a los atletas en función de sus capacidades para asegurar un escenario nivelado para competir. Conozcamos más en el siguiente trabajo. T11, B3, S10. ¿Qué significan las siglas que designan las categorías en los Juegos Paralímpicos? La clasificación es la base del deporte adaptado. Permite agrupar a los atletas de acuerdo con sus capacidades. De esta manera se define quiénes son elegibles para cada deporte y se garantiza que todos compitan en igualdad de condiciones. Hay 3 grandes grupos de clasificaciones que reflejan a su vez tipos de impedimentos: discapacidad visual, intelectual y física. Los impedimentos físicos, a su vez, se dividen en 8 clasificaciones distintas. Deficiencias en la potencia muscular, como las producidas por la poliomielitis, la espina bífida o las lesiones medulares. Limitaciones del rango de movimiento que afectan las articulaciones. Falta de una o más extremidades, sean congénitas, por enfermedad o por traumas. Diferencia en la longitud de las piernas, sea por trauma o por perturbaciones en el desarrollo. Corta estatura, que incluye enanismo, enfermedades óseas o deficiencias hormonales, hipertonia o exceso de tono muscular, ya sea que la condición es congénita como resultado de una lesión cerebral o producto de parálisis cerebral, ataxia o falta de control muscular por problemas en el sistema nervioso central, y atetosis, que se refiere a movimientos involuntarios. Para atletismo y para natación disputan medallas para los 10 tipos de impedimentos. Esa es la razón por la que, a pesar de tener menos deportes en su programa, los Juegos Paralímpicos entregan muchas más medallas que los Olímpicos. Sin embargo, es posible ver a varias clasificaciones compitiendo juntas, porque se agrupan limitaciones similares. En atletismo, sobre sillas de ruedas, atletas amputados compiten contra otros con lesiones medulares, por ejemplo. Otros deportes como el judo o el goalball solo se disputan en una clasificación, para atletas con discapacidad visual. Los Juegos Paralímpicos también se dividen en categorías, que son la forma en que se diferencian los niveles de afectación. Estos deben ser certificados por médicos designados por la Federación Internacional de cada deporte, que definen en qué categoría entra cada atleta. En judo, por ejemplo, existen las categorías B1, B2 y B3, que se refieren al grado de impedimento visual de los competidores. En atletismo, las categorías de deficiencia visual se denominan T11, T12 y T13. Los ciegos totales pueden competir con un guía, que puede ser un atleta convencional. Algunos competidores que participaron en los Juegos Olímpicos reaparecen 2 semanas después como guías de atletas paralímpicos de su mismo país y ganarán medalla igual que estos. Gran trabajo para entender entonces las categorías y las diversas clasificaciones. Pero en cada edición de las justas paralímpicas hay atletas que destacan, que son grandes favoritos o tienen tras de sí carreras que son ejemplos de realización. Comenzamos preguntándole a Natalia, ¿qué atletas podrían ser la sensación para estas justas? Y en París, ¿qué podemos esperar de la delegación francesa? Bueno, pues es cierto que Francia esta vez tiene una delegación bastante grande, 340 atletas son los que estarán en competición a partir de este jueves, y hay muchísimas expectativas, sobre todo porque Francia esta vez espera quedar en el top 8 de medallas, esperan conseguir al menos unas 20 medallas de oro, y es prácticamente el doble de lo de Tokio, para decirles la ambición que tiene pues el Comité Paralímpico francés, que está encabezado por Marie-Amélie Le Fur.
Por supuesto, hay un cierto número de competidores que se espera pues logren medalla de oro. Eumar hablaba de él al comienzo del programa. Estamos hablando de Alexis Sankonka. Él va a competir en paratriatlón en la mañana de este sábado y él es el campeón olímpico de Tokio. Espera volver a ganar la medalla y lo cierto es que está en muy buena forma física. Este hombre se ha subido en todo lo alto de los podios desde 2019 en todas las competiciones y lleva ya invicto en 26 ocasiones. Para decirles que está ya pues muy listo precisamente para llevarse esta medalla. Este hombre que perdió su pierna derecha en un accidente en un lugar donde trabajaba, en un lugar de construcción. Eso fue hace ya unos 14 años. Él tiene hoy 38 y espera entonces conseguir estas medallas. De los deportes en los que Francia pues más ha cosechado medallas en las justas paralímpicas, pues es el paraciclismo y hay dos opciones muy importantes. Está Alexandre Leoté, tan solo 23 años, pero es también pues un hombre que ha sido 13 veces campeón mundial y que además se llevó 4 medallas en Tokio, una de ellas en oro, y él espera esta vez conseguir tal vez aquí en París el mismo número de medallas, pero esta vez que todas sean doradas. Hablábamos de esos atletas también que tienen la opción de disputar también digamos competiciones con convencional, con deportistas convencionales, y es el caso de Heidi Gauguin, quien también estará participando en paraciclismo. Ella es muy joven, tiene 19 años y estará también como una de las opciones. Es la actual campeona junior de ciclismo sobre pista en las competiciones con atletas válidos. Esta vez estará aquí en estas justas. Y otro de los grandes deportes que traen medallas importantes para Francia pues es la paranatación, con 2 hombres que veremos desde el día de mañana en la piscina de Nanterre, allí donde vimos tantas hazañas en la natación entre Katie Ledecky y Léon Marchand. Pues ahora es el plazo para Alex Portal, de 22 años. Él tiene 2 medallas en Tokio y también Hugo Didier también consiguió 2 medallas en Tokio. Esta vez esperan es convertirlas en oro. Estos son algunos de los deportistas que pues más llaman la atención. Está Nantenan Keita también, quien será una de las abanderadas el día de hoy, quien va a decir adiós ya a sus competencias paraolímpicas. Fue medalla de oro en Río, ya en la prueba de los 400 metros. Todo esto para decirles algunas de las opciones que tienen los franceses en estas muy ambiciosas justas paraolímpicas. Ya nos estamos acercando al final, pero quisiera aprovechar para conversar con Lorenzo, especialista en este deporte y también para atleta. ¿Qué debemos destacar o a quién debemos poner la atención en la pista y campo de estos Juegos? Pues mira, a nivel internacional, más allá de la participación francesa, yo destacaría para empezar en las pruebas de carrera en silla a Catherine de Brunner, la atleta americana, campeona paralímpica en 400 y 800 metros en categorías de 53, 5 veces campeona del mundo y también ganadora en el año 2023 del premio Laureus, que es considerado Oscar del deporte. También Tatiana McFadden, ahí veíamos antes la foto de Marcus Rem, por supuesto la gran estrella del deporte paralímpico. Marcus tiene 8.64 de mejor marca personal, lo que supone el récord del mundo en su categoría, y para que la gente se ponga en contexto de este 8.64, con 8.64, que es lo que Marcus consiguió como récord del mundo, hubiera sido medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Recordemos que Mihail Tentoglu, campeón olímpico en París 2024 en salto de longitud, saltó 8.48, ¿vale? También tenemos en categorías de 54 en silla de ruedas femenina Tatiana McFadden, una de las grandes iconos del deporte paralímpico mundial, con 20 medallas paralímpicas y 20 medallas mundiales. También tenemos a Marcel Luz, que lo veíamos en imagen hace unos segundos, con 12 medallas paralímpicas, 6 de ellas de oro y 22 medallas en campeonatos del mundo en la categoría de 54 masculina. Veíamos también saltar a Fleur Young, la récord mundial de 100 metros y de salto de longitud en la categoría de 64, la atleta holandesa, campeona paralímpica en Tokio en esa prueba de salto de longitud. Hay que recordar que la potencia holandesa en pruebas para atletas con amputaciones es enorme, donde también podremos ver a Marlene van Gansen-Winkel, líder mundial del año con 5,60 metros. También, si hablamos de potencia mundial en cuanto a atletas con discapacidad física ambulantes, aparte de Holanda, nos tenemos que centrar en Italia, donde tenemos a Martina Caironi con 5 medallas paralímpicas,
que tendrá por un lado como rivales en la prueba de 100 metros a sus compatriotas Ambra Sabatini, campeona paralímpica en Tokio 2020 y récord Woman mundial, y Mónica Contrafato, líder mundial del año y también medallista en Tokio. Y la prueba por excelencia a nivel de velocidad en estos Juegos Paralímpicos de Tokio será el 100 metros en la categoría T13 masculina, reservada para atletas con discapacidad visual, donde se enfrentarán Saluna Gese-Casafali, el noruego con 10.43 de mejor marca en la prueba de 100 metros, el récord del mundo en la prueba, que es oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio y doble campeón mundial. Pero en este último campeonato del mundo que se disputó en Kobe, en Japón, fue derrotado por Skandel Jamil Admani con una marca de 10.44, solo una centésima de la mejor marca del récord del mundo de Casafali. Muchísimas gracias. Esos son los atletas más destacados a tener en cuenta en estos Juegos Paralímpicos. Muchísimas gracias, Lorenzo, por ofrecernos este análisis, pero antes quería consultar con Eumar. Entre los latinoamericanos, ¿a quién debemos estar siguiendo? Seguramente a la cubana Omara Durán, que ella va a su tercer triplete en la velocidad 100, 200 y 400 metros planos. Lo ha ganado en 2 oportunidades, Río y Tokio, en la categoría de atletas para discapacidad visual. Y a la gran sensación de estos Juegos, Gabriel Araujo, el brasileño, un atleta que nació sin brazos, que tiene las piernas no completamente formadas y que recurre a una técnica extraordinaria de movimientos similares a los de un delfín para ganar 5 medallas de oro en los Juegos Panamericanos pasados en Santiago y 3 medallas mundiales. Brasil será la gran sensación de estos Juegos en lo que tiene que ver con los sudamericanos, con un récord de participación, 290 competidores. Espera superar la tabla de medallas de Tokio y de Río, que fue de 72 preseas, y lograr la mejor actuación histórica en Juegos Paralímpicos. Ellos apuntan a estar entre los primeros 8 del medallero. Muchísimas gracias, Eumar, también a Natalia y a Lorenzo por compartir su experiencia, a todos ustedes por estar con nosotros y sigan con más de la programación de France 24 y síganos a través de france24.com.